Adelante. El contenido de esta pequeña charla va a constar de 6 temas, que es qué son las proteasas, su clasificación, nomenclatura, la importancia en la industria y la implicación en algunas enfermedades. Y ya por último vamos a hablar un poco de lo que se hace en el laboratorio de biomacromoléculas. Pues bueno, hablando sobre lo que son las proteasas, estas son enzimas generalmente de naturaleza proteica, que a excepción de las ribosimas, tienen como función principal ser catalizadores en las reacciones químicas, es decir, que disminuyen el tiempo de una reacción mediante la disminución de su energía de activación. La Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular las ha clasificado de acuerdo al tipo de reacción catalítica que presentan. En este caso, las proteasas van a formar parte del grupo de las hidrolasas, que son el grupo 3, en el cual ocupan agua para poder realizar su reacción. La siguiente, por favor. Pues bueno, las hidrolasas tienen como función principal romper los enlaces peptídicos que forman parte de las proteínas, y esto da como resultado péptidos o aminoácidos, como se puede observar en este esquema, que es en la parte inferior. Para que se lleve a cabo esta reacción, este tipo de enzimas utilizan el agua atacando el enlace existente entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, dando como producto pues 2 aminoácidos en la separación del enlace peptídico. De acuerdo a la misma Unión Internacional de Bioquímica, se han clasificado las enzimas, o más bien las proteasas, en función de 2 criterios. El primero, el sitio de acción en el que cortan, por lo que se va a llamar endopeptidasas a aquellas enzimas proteolíticas que cortan distantes del grupo terminal, mientras que las exopeptidasas van a ser aquellas que van a cortar cerca de los grupos terminales, por lo que se les va a llamar carboxilpeptidasas a aquellas que cortan cerca del grupo carboxil de la proteína, y aminopeptidasas a aquellas que cortan cerca del grupo amino. Sin embargo, hay casos en donde las proteasas cortan en ambos extremos y a esto se les llama dipeptidasas. El segundo criterio por el cual se pueden identificar, más bien clasificar a estas enzimas, son mediante su mecanismo catalítico, en el cual se destacan 6 clases: las metaloproteasas, cisteinproteasas, serinproteasas y aspartilproteasas. Las últimas 2, que son trioninproteasas y glutamilproteasas, apenas son recientemente agregadas a esta clasificación. Hay 4 que son más principales, son las que yo les voy a explicar superfluamente, e iniciamos con las metaloproteasas. Estas enzimas, su actividad catalítica, o más bien, su actividad catalítica para que puedan realizar la hidrólisis, depende de la unión de los cationes metálicos divalentes. La mayoría de las metaloproteasas son dependientes de zinc. Sin embargo, también se han visto que pueden estar acoplados por calcio, cobalto o magnesio. Además del ion acoplado a este tipo de enzimas, se puede encontrar una tríada catalítica conformada por diversos, más bien por este grupo de aminoácidos, que puede ser la histidina, el glutamato, un residuo de aspartato, lisina o incluso arginina. Para que se pueda realizar la hidrólisis del sustrato, el ion de zinc va a promover el ataque nucleofílico del átomo del oxígeno, que forma parte de la molécula del agua, que está ubicada dentro del sitio activo. Esto va a provocar que se rompa el enlace que hay en el grupo carbonilo y se pueda romper pues, el enlace peptídico de la proteína. En la naturaleza, las proteínas se producen naturalmente, bueno, normalmente. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando en la investigación y tenemos el interés de trabajar con una proteína, pero sabemos que hay presencia de proteasas, lo que hacemos es utilizar inhibidores específicos. Esto es que una vez que tú agregas un inhibidor, bloqueas la actividad de la metaloproteasa o de la proteasa y evitas que se rompan los enlaces peptídicos de las proteínas con las que tú estás trabajando. Por ello, hay inhibidores específicos, y en el caso de las metaloproteasas se encuentran el EDTA y el EGTA, que son agentes quelantes, es decir, secuestradores de iones, que son los que mantienen activa a la enzima, y 1,10-fenantrolina. Como se puede observar en la imagen del lado derecho, está una estructura de una metaloproteasa en el cual hay 2 esferas que se pueden notar ahí, que son los iones zinc acoplados a la enzima,
y no sé si se alcanza a notar, pero hay 3 bandas moraditas. Esas son las histidinas que forman parte del sitio catalítico para que la enzima pueda estar activa y romper los enlaces peptídicos. Las metaloproteasas son importantes ya que están inmiscuidas en las vías de señalización que controlan el crecimiento celular, la inflamación y la angiogénesis. El siguiente grupo son las serinproteasas. Estas están clasificadas generalmente como enzimas digestivas y una de las principales enzimas son es la tripsina y la quimotripsina. Incluso hablando de la tripsina, es utilizada generalmente como un estándar en la evaluación de actividad proteolítica. Esta actúa sobre el duodeno, mientras que la quimotripsina actúa directamente sobre el hígado, degradando las proteínas que provienen de los alimentos. Este tipo de enzimas actúa a través de una tríada catalítica conformada por una serina, una histidina y un residuo de aspartato, como se observa en la imagen del lado derecho. Para que pueda resultar la hidrólisis, comienza con que los electrones del grupo hidroxilo de la serina que se encuentra presente en la tríada catalítica van a atacar el grupo carbonilo del enlace peptídico del sustrato que se va a hidrolizar, como se observa en la imagen del lado derecho. Una vez que se hace el ataque nucleofílico, entonces se va a producir la liberación del amino terminal de la proteína que se está hidrolizando. Posteriormente va a haber otro ataque nucleofílico en el cual se va a producir la liberación del grupo carboxilo a través de la eliminación del doble enlace que forma parte del oxígeno y se va a romper el enlace peptídico. Los inhibidores específicos para este caso de este tipo de enzimas son el 3,4-dicloroisocumarina, el fluorofosfato o diisopropilo y el fluoruro de fenilmetilsulfonílico. Sin embargo, hay otros 2 tipos de inhibidores que pueden servir para bloquear la actividad de las serinproteasas, que es el TPCK y TLCK. Sin embargo, ahorita se están ocupando en menor proporción, ya que no son tan específicos para las serinproteasas. Por ejemplo, el TPCK no inhibe solamente las serinproteasas, sino que también puede inhibir las cisteinproteasas. Entonces, si uno tiene interés en alguna de estas 2 enzimas, puede que bloquees alguna de las 2 y no puedas trabajar adecuadamente. Y por último, tenemos las cisteinproteasas. Estas contienen una diada catalítica que está formada por la histidina y la cisteína. Lo característico de este tipo de enzimas es que presentan un grupo tiol acoplado a la cisteína, el cual va a desprotonarse a través de la histidina adyacente. Entonces la histidina va a quedar protonada y por tanto el anión sulfuro va a poder atacar el grupo carbonilo del enlace peptídico de la proteína a hidrolizar para poder romper el enlace peptídico. Hay 2 tipos de proteasa presentes y que son muy característicos de las cisteinproteasas. Unas son las caspasas y las otras son las catepsinas. Estas, lo que se ha estudiado es que en un aumento en la expresión de estas enzimas se van a ligar a desórdenes neurodegenerativos como el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica e incluso el de Parkinson. Además, estas enzimas están implicadas en el desarrollo y mantenimiento del número de células en los tejidos. Los inhibidores específicos para este tipo de enzimas es el benzoato de cloromercurio, el fluorofosfato de diisopropilo y N-etilmaleamida. Y por último tenemos a lo que son las aspartilproteasas, que comúnmente también se les llaman proteasas virales. Eso lo vamos a ver más adelante, el por qué tienen este nombre. Este tipo de enzimas presentan 2 residuos de aspartato como su diada catalítica, en el cual, una vez que la enzima se une al sustrato que se va a hidrolizar, uno de los residuos de aspartato del ácido aspartico actúa como base aceptando un protón de la molécula del agua, permitiendo así la activación de la enzima. Por otra parte, el otro residuo de aspartato va a actuar como ácido. Esto va a hacer que va a donar un protón al oxígeno del grupo carbonilo del enlace peptídico para poder romperlo y así quedar con los aminoácidos. Los inhibidores específicos que se ocupan para este tipo de proteasas y que incluso se utilizan para inhibirlos en enfermedades como el VIH son la pepstatina y compuestos con grupos de diacetona. Y bueno, pues ya que sabemos cómo se clasifican las proteasas y cuál es su mecanismo de acción, la misma Unión Internacional de Bioquímica ha propuesto una nomenclatura para poder nombrar a estas enzimas. Por lo que en la
parte superior izquierda podemos observar que todas las enzimas del tipo proteasa, o más bien de todas las enzimas, van a presentar las siglas S, que en inglés, proviene de comisión de enzimas. Posteriormente yo aquí puse la W, X hasta la Z, que esto indica números, el cual en el caso de la W va a ser la clase, es decir, el mecanismo de acción, el sitio de acción o la forma de, más bien la función que tienen estas enzimas, en este caso que es hidrólisis. La X, que va a ser la subclase, que es el sitio sobre el que actúan estas enzimas. Y, que va a ser la subclase, que es el mecanismo de acción descrito para este tipo de enzimas. Y por último la Z, que va a ser el número de clasificación, es decir, el número por orden en el que se ha descrito esta enzima, además del nombre que lleva, que más bien que tiene esta enzima. Y en la parte inferior derecha les muestro un ejemplo. Como pueden observar, pues sí tienen el S, que es de comisión de enzimas. Posteriormente el número 3, todas las proteasas van a tener el número 3 porque son hidrolasas, y todas van a tener el número 4 porque todas las proteasas atacan los enlaces peptídicos. En el caso del número 22, aquí ya se modifica, puesto que esta es una cisteína endopeptidasa, ya sabemos que es una cisteína proteasa, y en donde actúa esta endopeptidasa. Y por último, lleva el número 51, que es el orden en el que se registra esta enzima, y su nombre de origen, que es crucipaina. Un dato importante y el por qué elegí este tipo de enzima es porque proviene del parásito Trypanosoma cruzi, que es el causante de la enfermedad del Chagas. Y en la parte superior derecha, pues muestro la estructura de esta enzima. Bueno, ya que sabemos cómo nombrar y cómo identificar y clasificar este tipo de enzimas, podemos hablar más de las funciones que presentan estas proteasas. Las proteasas están presentes en todos los organismos y constituyen cerca del 1 al 5% del contenido del genoma. Estas enzimas están implicadas en una multitud de reacciones fisiológicas, desde la simple digestión de las proteínas de los alimentos, que pueden ser degradadas por la tripsina, por la quimotripsina o por la pepsina, hasta cascadas altamente reguladas, por ejemplo, la cascada de coagulación sanguínea, la angiogénesis, que es la producción de vasos sanguíneos, neurogénesis, producción de las neuronas, reparación de heridas, entre otras. Además de que un dato importante de estas proteasas es que comprenden cerca del 60% de la venta total de enzimas, siendo altamente utilizadas para la fabricación de detergentes. Es por ello que es importante estudiar este tipo de enzimas, puesto que la derrama económica, tanto para la industria alimenticia como farmacéutica, tienen gran auge las proteasas. Y pues bueno, por su eficiencia, como había dicho, estas enzimas han sido utilizadas a nivel industrial, especialmente en la fabricación de bebidas, en panificadoras, como ablandadores de carne, entre otros. Yo les voy a presentar ahorita dos ejemplos de proteasas que son importantes en la industria alimenticia, y posteriormente les voy a hablar un poco de dos ejemplos que están implicados en alguna enfermedad humana. En este caso, primero les voy a hablar de la quimiosina, que es una enzima del tipo aspartil proteasa y que se obtiene a través de, obtenía mediante la cuarta sección del estómago de los terneros. Sin embargo, ahora se sintetiza en laboratorio mediante algunas bacterias. Por su eficiencia, la quimiosina es obtenida, más bien es el agente coagulante por excelencia y es el más estudiado. Esta aspartil proteasa tiene una masa molecular aproximada de 30 kilodaltons, y el objetivo de los productores de queso para ocupar la quimiosina es poder obtener un gel o coágulo factible para poder manipularlo, eliminando la fracción acuosa, utilizando la quimiosina y eliminando la caseína. Esto para poder seguir con el siguiente paso de producción de quesos. Entonces, lo que hacen los productores de queso es tomar, una vez que ya procesaron lo que es la leche cruda o leche pasteurizada, toman la micela de caseína K o caseína kappa, que así le llaman.
En la estructura formada por la micela se puede encontrar un enlace en una unión entre la fenilalanina y la metionina. Cuando ellos agregan la quimiosina, esta enzima reacciona y rompe el enlace que hay entre la fenilalanina y la metionina, teniendo dos productos. El primero son las caseínas, en las cuales se pierde casi el 80% de la caseína, que puede, en presencia de la caseína, puede evitar que se forme el gel o el coágulo para la producción de quesos. Y el segundo producto es el caseíno macropéptido, que es el de interés para los productores de quesos. Una vez que nosotros tenemos el caseíno macropéptido, ya se perdió gran cantidad de agua, es decir, que ya se deshidrató, que esto le da la capacidad de poder formar el coágulo o gel, y una vez teniendo este coágulo, entonces pasan a el caso de desuerado y cuajada. En este caso también pueden ocupar un tipo de proteasa que es la pepsina, que ayuda a seguir rompiendo los enlaces peptídicos que quedan presentes en el gel, y bueno, esto le va a dar las características específicas para la formación del queso, que ya puede ser un queso Oaxaca o queso panela, entre otros. El segundo ejemplo que yo les muestro es la bromelina. Esta proteasa es del tipo cisteína proteasa y se utiliza más bien, esta se extrae a través de la piña, aunque ahorita también es sintetizada en el laboratorio. Esta enzima se utiliza principalmente como ablandador de carne, ya que esta es la enzima con mayor o mejor actividad para romper los enlaces que están presentes en los tendones y el tejido, que son ricos en elastina, esta proteína que es lo que le da la dureza a la carne. Entonces, una vez que rompen los enlaces peptídicos que forman parte de la elastina, pues la carne se vuelve más blandita y relativamente más joven, o así lo dicen los productores de carne, y ya puede ser vendida a mayor precio. Asimismo, este tipo de proteína, más bien la bromelina, se utiliza en la producción de la cerveza. En este caso, lo que hacen es, cuando se está produciendo la cerveza, quedan proteínas que son solubles en esta bebida. Cuando la bebida se empieza a enfriar, entonces estas proteínas que quedan restantes pueden llegar a precipitar y generar opacidad o turbidez a la bebida, lo que hace que haya una pérdida del color característico de la cerveza. Lo que hacen los productores de cerveza es agregar la bromelina, entonces ella realiza la función de todo tipo de proteasas, que es romper los enlaces peptídicos, y así evitar que los productores, más bien que la cerveza, tenga un mayor índice de turbidez y que no pueda ser vendida al mercado. Asimismo, así como se observa que tienen propiedades para utilizarse en la industria alimenticia, también se ha observado en la industria farmacéutica. Entonces, la bromelina es activamente antiinflamatoria, antitrombótica, antiedémica y fibrinolítica. En el caso de la función antiinflamatoria, lo que hace es inhibir la producción o la generación de la bradiquinina, que es la que limita los sitios de inflamación, y además limita la formación de la fibrina, que es la que forma los coágulos, lo que reduce la inflamación de algunos tejidos y por ende se vende al mercado como antiinflamatorio. En el caso de los antitrombóticos, también lo que hace es inhibir parcialmente la enzima del tromboxano sintetasa, que interviene en la coagulación, ya que se ha observado que en altas concentraciones aumenta la producción de coágulos, los que puede llevar a una trombosis. Mientras que también se ha observado, o más bien en el mercado también se vende la bromelina como productos naturales, en los que venden cápsulas para poder digerir mejor los alimentos. Esto es porque la bromelina también puede tener funciones parecidas a las serinproteasas, que son la tripsina y la quimotripsina, que degradan las proteínas de los alimentos. Y muchas veces utilizan la bromelina para degradar esto y limpiar el estómago y adelgazar rápidamente. En la parte derecha de la diapositiva les presento la estructura de la bromelina, que fue descrita hasta el 2007
en el cual, no sé si se alcanza a ver, está conformada por diversos aminoácidos, en donde como los principales se encuentra el ácido aspartico, la arginina, residuos de cisteína, metionina, entre otros, pero generalmente los principales para que puedan realizar la función la bromelina son 10. No solamente el estudio de las proteasas tiene un papel importante en la industria, sino también el entendimiento de enfermedades como lo son el VIH, tuberculosis y cáncer. Ahí hago un pequeño paréntesis. No sé si recuerdan que anteriormente dije que las proteasas del tipo aspartico son llamadas comúnmente como proteasas virales, y a esto se debe. Las proteasas del tipo aspartico, y lo que más he estudiado es en el entendimiento del VIH. Sin embargo, también se ha observado en otro tipo de enfermedades que también son virales. Sin embargo, donde hay más estudios, pues es en esta enfermedad. La proteasa viral es fundamental para el crecimiento del virión, es decir, la partícula vírica morfológicamente completa e infecciosa, que ya puede distribuirse y desarrollarse fuera de la cápside. Entonces, la proteasa ocupa uno de los últimos lugares para poder más bien distribuirse el virus. Sin embargo, es fundamental. Sin la presencia de las proteasas, el virión no podría salir de la cápside y tampoco se podría desarrollar. Lo que hace es romper o provocar la ruptura de la proteína GAG, que es la causante de que se secuestren y se repliquen dos moléculas de ARN. Posteriormente, también va a provocar la ruptura de la proteína POL, que es la proteína precursora de las proteínas virales, que son la proteasa, la transcriptasa. Una vez que la proteasa actúa y rompe la cápside, entonces el virión, que aquí ya está maduro, como se observa en la imagen en la parte superior derecha, rompen esta cápside, y entonces el virión maduro puede salir de la célula en la cual se estaba desarrollando el virión, madurar y liberarse para poder infectar otras células del sistema humano. Y bueno, las proteasas también están inmiscuidas o tienen un papel importante en lo que es el cáncer, en la progresión neoplásica, es decir, en el desarrollo de las células cancerígenas y su distribución. Estas proteasas son proteínas de señalización que modulan a otras moléculas en forma de cascadas, circuitos o incluso redes, que en conjunto determinan parte del potencial maligno de estas células cancerígenas, así como la progresión neoplásica que hace unos segundos mencioné. En el caso del cáncer, hay dos tipos de proteasas importantes y solamente dos clases que están realmente activas en esta enfermedad. El primero es la metaloproteasa. Esta es la que tiene un papel más importante en el desarrollo del cáncer, ya que van a facilitar el acceso de las células cancerígenas a los sistemas tanto vascular como linfático, además de que proveen los elementos nutritivos para que las células cancerígenas crezcan a mayor rapidez, y constituyen una ruta de transporte para la diseminación tumoral. Además, la actividad proteolítica que producen estas metaloproteasas es esencial para la producción, más bien para los procesos de invasión, metástasis y angiogénesis, que son distintivos del cáncer. Mientras que las serinproteasas es el tercer grupo más estudiado en el cáncer y se ha relacionado con enteropatías, malformaciones en el cuerpo para poder generar enfermedades neuroinflamatorias y neurodegenerativas, así como procesos alérgicos, incluyendo la inflamación de vía aérea. Todo eso está relacionado, ya que las serinproteasas más bien tienen una función parecida a la trombina, en donde afectan lo que es la coagulación e incluso la formación correcta del colágeno en el cuerpo. Y en la imagen inferior derecha les muestro una ejemplificación de la diferencia que hay entre células normales, que están marcadas como con rosa y círculos moraditos, y las células cancerígenas, que están marcadas en azul.
Asimismo, puse las capturas de los dos artículos más importantes más bien los artículos donde saqué la mayor cantidad de información que pude sobre las proteasas, por si tienen interés. Debido a los usos anteriormente mencionados, el estudio de estas enzimas ha venido en aumento con estos estudios y se ha encontrado que juegan un papel importante en el caso de los venenos de diversas especies, tanto terrestres como marinas. Yo aquí les muestro 4 ejemplos, aunque se han descrito más, de las especies en las que se han encontrado proteasas, tanto metaloproteasas como semiproteasas, que la primera es una tarántula que se llama Loxosceles laeta. La segunda es una serpiente, Botrox atrox, un escorpión, Centroroides edwardsi, y por último un hidario, que es una anémona, Anthotoe chilensis. El papel que ocupan las proteasas dentro del veneno son las siguientes. Al igual que el cáncer, solo hay 2 clases presentes en el veneno. El primero son las metaloproteasas, que son las predominantes en el veneno y están asociados a los cuadros hemorrágicos inducidos por la degradación de la fibrina o del fibrinógeno, así como de proteínas de la matriz extracelular. También están relacionadas con procesos hemostáticos en fallas en la cicatrización y en el modelaje de vasos sanguíneos. Asimismo, son responsables de causar hemorragias, edemas, necrosis, inhibición de la agregación plaquetaria y mionecrosis. Por otro lado, el porcentaje de serinproteasas es mucho menor, solo corresponde al 1% total del veneno. Y esta clase de enzimas actúan de forma del tipo trombina, es decir, que son enzimas que consumen el fibrinógeno, que es responsable de la formación de coágulos en la sangre, induciendo por tanto a la desfibrinación, es decir, que corta los enlaces peptídicos de la fibrina, causante de crear las redes de los vasos sanguíneos en el cuerpo de los organismos y por ende provoca alteraciones en la coagulación. Y ya, hablando sobre las serinproteasas que produce las fallas en la coagulación y en conjunto con las metaloproteasas que inducen a la hemorragia, son un mecanismo efectivo, sin embargo no es el papel principal dentro del veneno, ya que pueden incluirse otro tipo de proteínas como las fosfolipases. Bueno, por todo lo anterior que yo les he hablado, se propuso al inicio de la maestría el proyecto denominado como caracterización de una serinproteasa presente en el veneno de Palito acarideorum. Esta especie, como se observa, es la imagen superior izquierda, forma parte de la clase Hexacoralia y es nombrada comúnmente como coral blando por su parecido con los corales calcáreos. La única diferencia es que este coral blando no presenta carbonato de calcio. Una vez que nosotros obtuvimos el veneno de una porción de la colonia de Palitoa, se realizó el análisis electroforético que está presentado en la imagen inferior izquierda. La primera imagen indica el análisis mediante un SDS page, en donde las proteínas, gracias al sodio desilsulfato, que es el SDS, se desnaturalizan, perdiendo así su conformación tridimensional. De este modo, se obtiene un fraccionamiento que obedece a la diferencia de peso y de tamaño de las proteínas, para poder definir las masas aproximadas de nuestra mezcla de proteínas en nuestra muestra. Utilizamos un estándar que sería la cuarta columna. Este estándar es un marcador de masas ya establecido. Entonces, lo que podemos observar con esta imagen es que, por ejemplo, en la primera imagen, que es nuestro veneno total, vemos una complejidad. Las proteínas se observan como un azul más intenso. Eso significa que hay proteína. Y entonces vamos como alineando hasta la última columna y podemos, por ejemplo, encontrar que una pesa aproximadamente 17 kilodaltons. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este solo es un aproximado. Necesitaríamos hacer o mandar nuestras pruebas a otros análisis para confirmar la masa de esta proteína. El segundo paso es realizar un simograma, que es la imagen contigua al SDS page. En este caso, es uno de los métodos más ocupados para poder detectar actividad proteolítica. Y una vez que, ¿cómo se identifica la hidrólisis del sustrato? Bueno, nosotros en la producción del gel
agregamos caseína como sustrato, aunque a veces se puede agregar también gelatina para aquellas proteínas que degradan glucógeno. En este caso nosotros ocupamos caseína, y los sitios blancos en los que no se tiñó con azul de Coomassie es donde hubo una hidrólisis, es decir, que existen proteasas dentro de mi veneno total que pueden degradar el sustrato. Nosotros ocupamos generalmente como un estándar para así como en el SDS ocupamos un marcador de masas moleculares, en el caso del simograma utilizamos como un control positivo a la tripsina, que como ya les había mencionado en diapositivas anteriores, es el estándar para poder evaluar la actividad proteolítica de nuestras muestras. Por tanto, una vez que nosotros observamos la complejidad de nuestras muestras, lo que hicimos fue comenzar ya vimos la complejidad de nuestras muestras por el SDS, ya detectamos que hay presencia de enzimas proteolíticas a través del simograma, y se me estaba olvidando, nosotros quisimos ratificar que había proteasas en nuestra muestra, entonces utilizamos un método de fluorescencia, que es un kit específico para detectar metaloproteasas y serinproteasas, que se llama ENSCHECK. El fundamento de este método es tener un sustrato de caseína cargado de fluoróforos, los cuales, una vez que en contacto con nuestra muestra que tiene posiblemente proteasas, van a cortar los enlaces peptídicos. Cuando se cortan los enlaces de este sustrato, los fluoróforos se van a activar, se van a excitar y se van a emitir a otra unidad de fluorescencia, y este valor va a ser proporcional a la actividad de la enzima. Cabe destacar que los valores, por ejemplo, de excitación, se notan ahí, se marcan en la gráfica, en donde excitan a 485 y emiten a 528. Posteriormente, ahora sí confirmamos que hay muchas proteínas, no solamente proteasas, hay otras proteínas, que hay proteasas, y entonces pasamos con el primer paso de purificación, valga la redundancia, utilizando la técnica de intercambio iónico, donde la separación se basa en las interacciones iónicas entre la fase móvil, que es el solvente, y la fase estacionaria, que es la matriz de nuestra columna. Y obtenemos un cromatograma que se observa en la imagen superior derecha, que son las separaciones de nuestros componentes de la muestra total, que es nuestro veneno. Por lo tanto, van a salir primero aquellas muestras que no interaccionaron con la matriz, y por último aquellas que sí interaccionaron. De estas 3 fracciones obtenidas, cada una de las hicimos en total 58 corridas, de las cuales en cada corrida obteníamos 9 mililitros. Por tanto, estaba muy diluida la muestra, y lo que hicimos fue ocupar centricones. Estos centricones son de utilidad porque no solamente concentran, sino que también desalan, es decir, quitan todo el exceso de sales que presenta la muestra, y además es otro paso de purificación. ¿Por qué? Porque la membrana que nosotros ocupamos tiene un corte de 10 kilodaltons. Y nosotros en la literatura hemos observado que las serinproteasas tienen pesos iniciales desde 15 kilodaltons hasta 35 kilodaltons. Entonces, con una membrana con corte de 10 kilodaltons, todo lo que es menor a 10 va a pasar a través de la membrana, y lo mayor se va a quedar en el bloque de interés. Ya que nosotros habíamos tenido nuestra muestra más purificada, nuestro último paso de purificación fue la exclusión molecular, donde el fundamento de esta técnica es la separación de los componentes de acuerdo a su tamaño, por lo que las más grandes van a salir primero y las más pequeñas van a salir al final. De esta técnica se obtuvieron también 3 fracciones, y se ocupó una vez más el centricón. Cabe mencionar que en cada uno de los pasos de purificación nosotros realizamos el análisis electroforético y el uso del ENSCHECK para monitorear la purificación de nuestra muestra y monitorear también la actividad proteolítica de las fracciones. Entonces, nuestro último paso fue la exclusión molecular. Obtuvimos 3 fracciones, estas 3 las volvimos a pasar en un centricón, nos quedamos con todas las que eran mayores a 10 kilodaltons, y hasta este momento les presenté un poco de lo que se ha hecho a lo largo de estos 2 años. Pues no todas las pruebas que se han realizado se expusieron aquí. Ya lo único que nos falta para poder terminar este proyecto es enviar la fracción parcial o casi pura
que obtuvimos a través del último paso de purificación para secuenciarlo y poder identificar el tipo de enzima que está presente en el veneno de Palitoa. Aunque en esta charla hablé sobre proteasas, no es lo único que se trabaja dentro del laboratorio de biomacromoléculas. Hay proyectos dedicados a la bioprospección de fosfolipasas en el veneno de serpientes terrestres, también de proteínas fluorescentes en anémonas, de holoturinas en pepinos de mar, entre otro tipo de proyectos. Y bueno, no me queda más que agradecer la atención a esta pequeña plática.